comunidad educativa, gracias por siempre acompañarnos en este espacio que es producido por la unidad docente de EduMás, Multimedia Educativo y Cultural de la República Dominicana. Hola Lervis, ¿cómo te sientes? Feliz de encontrarnos nuevamente con ustedes en este espacio Mirada Educativa, un espacio abierto, reflexivo e interactivo, como siempre con un programa especial preparado para todos ustedes. Hoy seguimos en Patria, seguimos celebrando nuestro trimestre patrio Surmileni y tenemos un tema muy especial que queremos compartir con todos ustedes y algo de que no se habla mucho, que no se comenta mucho. Simplemente sabemos que existen mujeres que participaron en nuestra gesta restauradora, en nuestra gesta independentista, pero hoy en Mirada Educativa lo vamos a conocer más profundo, vamos a conocer su historia, el rol que jugaron en la independencia dominicana. Y lo queremos hacer en ese marco de conmemorar en el Día Internacional de la Mujer a todas las mujeres, a las maestras, a las amas de casa, a las madres, a todas las mujeres en su dimensión. Y quiero también pues felicitar a Lervis, que en su rol de madre, de esposa, de amiga, de compañera, sobre todo la labor y el aporte que hace al desarrollo y a la educación dominicana, ese aporte que hace desde Mirada Educativa y desde EduMás, de verdad que es muy encomiable. Señores, y tenemos que felicitar a todas las docentes, Zulmi, te incluyo, y a todas nuestras compañeras de labor, porque la escuela dominicana está llena de guerreras, mujeres que están librando su propia batalla, mujeres que no dicen que no a ninguna de las etapas de la vida que le toca jugar, a ninguno de sus roles, el rol de madre, el rol de excelentes profesionales, como dicen nuestros hijos, que nunca nos cansamos de estudiar, que siempre estamos en algo nuevo, pero para que la calidad de los aprendizajes mejoren en nuestros estudiantes, pues nosotras debemos cumplir ese rol que hemos decidido asumir, que es el rol de la educación y una educación de calidad. Y decía anteriormente, Zulmi, que las mujeres estamos librando muchas batallas y que cada época, cada etapa de la historia, pues refleja mujeres que lo han dado todo por sus ideales, que lo han dado todo para lograr ese objetivo que tienen propuesto. Y en el día de hoy son muchos los retos, son muchos los desafíos que tenemos las mujeres de nuestros tiempos, que también libramos nuestras propias batallas. Y yo estoy segura que si conocemos un poco la historia, si conocemos mujeres que al igual que nosotras pues salieron a trabajar, creyeron en algo, lucharon hombro a hombro con hombres y con jóvenes y que se destacaron, pues si conocemos esa historia nos vamos a dar cuenta que no estamos tan lejos de ellas y que nosotras también cumplimos un rol y que nosotras también vamos a salir heroínas y que vamos a salir airosas de esas batallas que nos toca a nosotras pelear en esta época. Así que mujer dominicana, madre, maestra, pues gracias Zulmi, por darnos cada día esa luz, darnos esa esperanza y desde tu rol, desde tu talento, pues que lo pongas a servicio de la patria, pues ya eres una heroína. Y destacar que en una época donde la mujer todavía no tenía como esa fuerza, esa voz, y que hoy sí nosotros podemos tener una identidad propia, ya salimos a la calle, ya estudiamos, ya ejercemos el voto. Muchas mujeres que nos antecedieron y lucharon para que hoy nosotras podamos estar frente a la pantalla de un televisor, educando, comunicando y llevando esperanza al pueblo dominicano y al mundo entero. De verdad que somos heroínas hoy, podemos seguir nosotros siendo esas mujeres de la patria con esa gran referencia de esas mujeres que le vamos a estar mostrando, pero quédese con nosotros porque todavía tenemos mucho más y vamos a conocer esas heroínas de la patria. Gracias por continuar con nosotros en Mirada Educativa, un programa abierto, reflexivo e interactivo.
Y como lo habíamos prometido, hoy tenemos un tema súper especial y nuestra invitada pues lo va a tratar de manera magistral. Nos acompaña la maestra Petronila Dotel. ¿Cómo está, maestra? Muy bien, muy contenta de poder compartir con ustedes en este programa y hablar justamente de la labor de la mujer dominicana en esos momentos iniciales de la construcción de la República Dominicana. Y antes de nosotros conocer ese rol y ese papel importante que hoy nosotros usamos como referencia, queremos que nos hable de Petronila Dotel. ¿Qué hace Petronila? ¿Cuál es su formación? Bueno, yo soy maestra y empecé mi labor docente en el año 1991 en Vicente Noble, Barahona, mi pueblo. Empecé en primer grado y hoy estoy trabajando ya en el nivel universitario. También he trabajado en nivel de posgrado, impartiendo clases de historia dominicana, y ya en esta etapa de mi formación, pues estoy haciendo un doctorado en historia dominicana. Dele, siga, no se preocupe. Mi labor básicamente se orienta hacia lo educativo. A nivel superior, en la UAS, como maestra, soy coordinadora de la Cátedra de Historia Dominicana de la Escuela de Historia y Antropología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que es la única escuela de historia que tenemos en la República Dominicana, donde se forman todos los profesores de historia y también de antropología y en el área de investigación. En otra parte he trabajado también a nivel de la elaboración de libros de textos para algunas instituciones como Casa Duarte, SM, Santillana anteriormente, pero básicamente mi labor está en la investigación y en la docencia universitaria en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Maestra, nos dice que sus inicios en educación fue en primaria y que luego pues pasó a secundaria. Me imagino que usted recorrió todas las asignaturas del currículo dominicano. ¿Cómo le nace a la maestra Petronila o qué le motiva a inclinarse por el área de la historia? Mira, te cuento que cuando yo era niña, veía en casa de mi abuela una maleta donde ella tenía muchas cosas. Y en esa maleta, cuando yo la abría, había una foto de 3 mujeres bellas. Y yo le preguntaba a mi abuelita, era mi bisabuela, que quiénes eran. Ella me decía, eran 3 mujeres que Trujillo las mató porque eran muy lindas y ellas no quisieron ser novia de Trujillo. Entonces, después yo me doy cuenta que son las hermanas Mirabal. Mira qué cosa. Mi pasión por la historia es posible que haya nacido en el aula, en 4º grado, con mi maestra Teresita, que aprovecho para saludarla. Me emociono porque ella impartía la clase con tanta pasión. Y entonces me gustaban los temas del pasado, me generaba mucha curiosidad porque sobre todo cuando hablaban del tema haitiano me daba un poco de miedo y en mi comunidad veo muchos haitianos, entonces creo que ahí nació mi curiosidad. Luego cuando antes en el tiempo que nosotros estudiábamos había la intermedia que era 7º y 8º. Sí. Y el liceo de mi pueblo era un liceo que tenía una gran biblioteca. Y no sé por qué razón, el primer libro que yo elegí para leer en la biblioteca se llamaba Los Taínos. No recuerdo el autor, yo sé que lo leí, me gustó. Y desde 7º grado yo inicié mi autoformación en historia de manera espontánea. Leía muchos libros de historia y leía muchos libros que no entendía. Desde muy joven, 14, 15, 16 años, te puedo asegurar que me leía, por ejemplo, yo leí La Madre de Máximo Gorki, leí Vivir como él, Guillén Van Troy, y leía muchos libros de filosofía que hoy diríamos marxista, que no entendía, llegaron a mí porque también desde muy joven ingresé a clubes culturales, algo muy común en los años 70, 80, y entonces fui una joven muy inquieta, y entonces participaba también de grupos cristianos, y en mi comunidad estaba muy involucrada en acciones culturales. Yo sembraba árboles, yo hacía teatro callejero, era experta improvisando obras teatrales para denunciar las injusticias sociales. Teatro de provocación. Provocación totalmente. Sobre todo Lervis, que estudió con Chapuzó. Bueno,
Fue una de las técnicas que aprendí. Yo aprendí a improvisar, yo improvisaba mucho, bangulina, o sea, yo fui una difusora cultural en mi pueblo y eso me permitió, hay algo importante que yo creo que impactó mucho mi formación y esa sensibilidad social, y es una emisora que todavía existe en el sur, llamada Radio Enriquillo. Esta emisora realmente fue un bastión, fue una luz para toda la juventud sureña, porque carentes de bibliotecas y de sitios educativos, pues Radio Enriquillo tenía programas juveniles, intercambios. Te cuento que yo de Vicente Noble iba a Neiva, a Los Ríos, a intercambiar libros con jóvenes de mi generación, porque en Radio Enriquillo había un programa que se llamaba 1 Millón de Amigos. O sea que fue esa etapa. Entonces, ya cuando yo ingresé a estudiar educación en la Urania Montaz, San Juan de la Maguana, yo tenía un bagaje de información, mucha experiencia cultural, y en la escuela normal es como si se me organizara el conocimiento, porque ahí di una asignatura que era filosofía. Te juro que la filosofía me aclaró por qué yo leía tal cosa, qué corriente de pensamiento eso dependía, eso correspondía. Entonces, cuando ya yo ingreso como maestra, pues tenía una gran formación y sobre todo unas ganas enormes de poder transformar la sociedad a través de la educación. Entonces, ese fue mi canal de difusión, y siempre me incliné por las humanidades, en este caso, la historia. ¿La historia por qué? Porque realmente la historia permite aclarar muchas cosas. La historia permite forjar una identidad, y si no se tiene claridad del contenido de esa identidad, también se puede tergiversar, se puede crear mitos, odios, se puede dañar una sociedad. Y como yo me incliné por la vía yo entiendo así, ¿no?, de que mi labor debía ser de luz, de orientación y de guía, entendí que dentro de las diferentes asignaturas, la historia era la que más iba con mi proyección en la comunidad y mi deseo de transformar la sociedad. Es un poco utópico, pero yo entendí eso así, de esa manera. Y desde entonces, pues, en eso estoy. Hemos visto un recorrido interesante de Petronila Dotel, su amor, cómo nació su amor por la historia. Pero todo este proceso que ha venido viviendo desde niña, ahora también como docente, también como aspirante, ahí destacar que hay pocas historiadoras femeninas en este país, y para este programa Mirada Educativa es un privilegio contar con Petronila Dotel con nosotros. ¿Cómo ha crecido Petronila a lo largo de todo este recorrido, ya de estar instalada aquí, de también ser docente en la UAS? Mira, ha sido fuerte porque yo soy madre, 3 hijos, ya profesionales, porque ya son profesionales, pero yo combiné mi labor de mujer, y ser mujer en República Dominicana es ama de casa. Así que yo era la muchacha joven, la mujer joven, pero esposa, que dejaba a mi hijo en una guardería. Tuve esa visión, y esa visión la tuve por las lecturas, donde yo aprendí que sí, que se podían crear guarderías. Así que yo de Vicente Noble, que llegué en el año 93, yo andaba buscando una guardería, y sin pensarlo 2 veces, pues yo a mi primer hijo lo tuve que ingresar en una guardería. Y entonces combiné mi labor de madre, salía a las 6 de la mañana con 3 mochilas, la mochila, el bulto de la escuela. Yo trabajaba en una escuela pública, regresar en la tarde con mis muchachos, fajarme a hacer la cena, a fregar, todas las cosas, y entonces estudiar los fines de semana. Me hice licenciada, y no bien terminé la licenciatura, otra barriga, ¿verdad?, otro embarazo, y ingresé a la maestría de historia. Ahora, yo tenía como meta, no sé por qué, desde 8º grado yo dije, yo voy a ser maestra de historia de la UAS, y desde 8º grado comencé a leer historia, pero ya con una meta. Yo hacía mis esquemas, mis resúmenes, yo traté de ser buena estudiante. Yo me gradué con honores en la UAS, cum laude, y seguí. No me importó los embarazos, llegué a trabajar 3 tandas, y tuve, por ejemplo, con mi último embarazo, me tuvieron que dar licencia antes de tiempo, porque eran 3 tandas, el embarazo, y seguí sin parar, puedo decirlo así. Me hice licenciada
especialista y la maestría, tuve que parar un poco, porque entonces esa etapa de madre, donde había que llevar a los muchachos al colegio a diferentes actividades, porque no descuidé la formación de mis hijos junto con mi esposo. Obviamente que hay que también decir que fue una labor conjunta, porque sin una pareja que entienda, comprenda y asuma, era imposible. Así que echamos para adelante, y ya con la etapa de la formación del doctorado, yo dije, no, cuando mi hijo más pequeño termine por lo menos el bachillerato. Y así lo he hecho. Estoy cursando un doctorado bastante desafiante, porque estoy investigando un tema poco común, es la etapa colonial, y entonces esta parte es un poco engorrosa porque las fuentes son bastante difíciles, pero mi interés con un tema difícil, vamos a decir así, es poder aportar una línea diferente, porque nuestra historia está muy enfocada hacia temas políticos y sobre todo Trujillo. No es que no se pueda hablar de Trujillo, pero hay otras ideas. Entonces yo quise irme por una parte colonial sin descuidar la parte republicana y sin descuidar, por ejemplo, temas como el de la mujer, que están bastante no muy bien tratados en la historia dominicana. Sin lugar a dudas, su historia, maestra, es un ejemplo a seguir, y yo sé que muchas de nuestras maestras, de nuestras directoras que están viendo este programa, pues se ven reflejadas en usted, en su historia, en cómo no descuidó el rol de madre, no descuidó el rol de mujer, porque madre, esposa, hija, empleada, pues realmente es una labor titánica, y qué orgullosa me siento de compartir el espacio y este tiempo histórico con usted, porque sé que mi hija, pues cuando vaya a estudiar la historia, y las mujeres también de la patria, pues va a leer su historia. A ustedes les digo que no le cambien, que hay mucho más de Mirada Educativa. Gracias por continuar con nosotros en Mirada Educativa, un programa abierto, reflexivo e interactivo. Hoy un tema muy especial y que toca los corazones de cada una de nosotras tres que somos invitadas en este programa el día de hoy. Y mira, en este marco de la conmemoración del Día de la Mujer, poder contar con Petronila, creo que conociendo su historia y todo su bagaje, podemos decir que es una heroína también en nuestro contexto. Y también heroína porque hay pocas mujeres estudiando historia en nuestro país, y sé que ella está ahí compitiendo por llegar a liderar esa escuela de historia, y que nosotros desde aquí, desde este programa y desde EduMás, pues contamos con que ella pueda ser esa líder que necesita nuestro país, y que las mujeres sí podemos llegar hasta donde queramos, pero con determinación y con ese objetivo que se puso Petronila desde que estaba en 8º grado, ¿verdad que sí, Lenis? Sí, desde muy temprana edad. Pero queremos tocar en este segundo tramo del programa, hablando un poquito de historia. Y en el marco de la celebración de este trimestre patrio, y como bien decía Zulmi, en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, nosotros sabemos que hay muchas mujeres a lo largo de la historia de República Dominicana que han luchado hombro a hombro con nuestros patricios para poder nosotros decir que vivimos en una República Dominicana libre e independiente de toda potencia extranjera. Y nos gustaría que la maestra Petronila pues nos hiciera ese recuento en la historia dominicana de esas heroínas, muchas veces que no conocemos, que quizás no se trabajan tanto desde los libros de texto, o sí la mencionan, pero no profundizan sobre su aporte, sobre su liderazgo en esta gesta. Entonces nos gustaría un poco que usted nos ponga en contexto de cómo vivían las mujeres de la época y cómo fue ese paso social de las mujeres para lograr también inmiscuirse en esta parte de la historia de República Dominicana. Bueno, yo creo que
todas las mujeres dominicanas en todas las épocas han tenido una participación importante. Sí. Y las mujeres están en la historia, no necesariamente en la escritura de la historia, que es algo que ya es bueno como ir, ¿verdad? Que la sociedad sepa y tenga conciencia de que una cosa es la historia, otra cosa es la historiografía, la escritura. En la escritura de la historia, como ha primado una visión historiográfica muy masculina, muy militarista, lo militar, lo que se resalta, una historia política, por lo tanto, una historia incompleta, y esa historia no refleja ni el quehacer completo de la sociedad, y mucho menos los sectores y los sujetos que le han creado. Entonces, por esa razón, vemos pocas mujeres en procesos políticos bélicos, como el caso de la independencia. Pero una mirada así panorámica, fíjate, desde la misma sociedad aborigen, la mujer tenía un protagonismo. Teníamos mujeres cacicas. Pero en esta cotidianidad, que es donde más se refleja la labor de la mujer, ahí la tenemos. Y así como yo y como ustedes, que somos mujeres fajadoras, pues yo creo que en la Primera República, en la Segunda República, en cada proceso, en cada tramo, la mujer dominicana estuvo presente. Ahora, en el caso de la independencia, que es esas heroínas, mira, de esas mujeres hay muy poca cosa escrita. Y muchas de esas mujeres murieron de 80 años, de 88, murieron a viejas, ya adultas. Entonces, ¿por qué no tenemos información de ellas? Porque la visión de la historia entiende que lo importante era la participación masculina, tanto en la gestación de la Trinitaria, en la proclamación de la independencia y en las batallas. Entonces, en esos procesos, aunque se dio la participación femenina, esa participación entra en una participación de apoyo logístico, apoyo moral, apoyo económico, apoyo incluso de infraestructura. Esa fue la labor. Y yo digo que esa fue la labor del pueblo también, porque si no hay una conciencia colectiva de que era necesario dar un salto cualitativo, salir de una situación ya molestosa, porque los 22 años de ocupación haitiana resultaron molestosos al país, que estaba en ese proceso de definición de su yo colectivo, de su identidad, y las medidas que se fueron tomando al principio y al final del gobierno de Boyer generaron descontento, y entonces generaron descontento para las madres, para los padres, para la sociedad completa. Entonces, la mujer entra, desde el primer momento que se da la formación de la Trinitaria, está la mujer. La reunión se dio en casa de doña Chepita. Y tú sabes lo que significa en un régimen que ya se le ve que hay brotes de represión, que hay descontento, que tú prestes tu casa para una reunión clandestina. Eso es conspiración. Entonces, ¿por qué la historia no eleva ese hecho a la categoría de hecho histórico? Y valentía, mucha valentía. La valentía, porque si hubieran llegado las fuerzas haitianas y hubieran hecho represión, pues ella iba a ir presa. Porque sí, cuando hay una lucha conspirativa, no importa que tú seas hombre y mujer, tú eres una conspiradora. Y eso se demostró con María Trinidad Sánchez. Le importó a Pedro Santana que ella era una mujer ya mayor para mandarla a fusilar. Entonces, lo que pasa es que no se ha hecho ese levantamiento, ¿no? De que la historia se asiste a ella o se hace la historia desde hechos simples como llevar pólvora en su falda, como el caso de María Trinidad Sánchez y de otras, Petronila Abreu, que ellas fabricaron las balas o los cartuchos en su casa. Eso es tan conspirador como el que estaba en la batalla, o como el caso de Rosa Montaste Duvergé, que en plena batalla tuvo la valentía de los heridos, curarlos, hacerle comida. Hay que imaginarse esas batallas donde había muchas mujeres cocinando para alimentar a esos valientes dominicanos que estaban en ese improvisado ejército que teníamos, porque realmente la lucha por la independencia tuvo esas características, que no había una sociedad con un ejército organizado. La misma gestación de la Trinitaria
tuvo un proceso accidentado porque se entiende que la misma noche que en la mañana, cuando se dio la reunión en casa de doña Chepita, pues alguien como que denunció que eso había y tuvo que hacerse otra. En fin, es decir, que todo ese proceso de clandestinidad, la mujer también lo vivió asumiendo roles de informante, por eso le llamaban las comunicadas, de esconder a Duarte en su casa, como hizo María Baltasara de los Reyes, esconder a Duarte en tu casa, un hombre que lo andaban buscando. O sea que estas mujeres corrieron el riesgo de, en la primera etapa de la gestación de la Trinitaria, sirvieron como en las obras de teatro, caso de Rosa Duarte, que estuvo siempre atenta a esa parte de difusión, ellas y otras mujeres. Y ya en la lucha, el día de la proclamación, el 27 de febrero en la noche, que eso fue una acción que se hizo en la madrugada, ahí había mujeres que estaban, en el caso de María Baltasara de los Reyes, que estaba fusil en mano haciendo guardia en esa noche, pero había un hijo de ella también involucrado en la lucha, o sea que no era solamente ellas, es un asunto donde las madres se van a integrar por su conciencia patriótica, pero tienen hijos ahí, o están sus hermanos, o están sus sobrinos, o están su madre, es decir, que es una lucha del pueblo dominicano. La sociedad dominicana de ese momento no era una sociedad muy abierta para que las mujeres estuvieran en la calle, porque era una sociedad todavía muy marcada por esa visión machista, donde la mujer no tenía derecho a hablar en público. La mujer tenía algunos derechos civiles, pero no tenía derechos políticos, como ser presidenta o estar en un partido. Sin embargo, estaban en la Trinitaria. Eso le iba a preguntar, maestra, y disculpe que la interrumpa. Muchas desventajas tenían las mujeres también de la época por lo que usted planteaba. O sea, aunque yo hubiese querido estar, pero mi familia quizás no me lo permitía por las mismas restricciones que teníamos las mujeres. Entonces, esas mujeres que se empoderaron también de este proceso, para mí son doblemente heroínas, porque no solamente desafiaron a los haitianos, sino que también probablemente desafiaron a sus familias, porque dígame usted, Chepita, que dijera, miren, yo voy a tener una reunión aquí con Duarte, miren a ver si ustedes se recogen. Entonces, ¿cómo también ellas pudieron lidiar con esto, no solamente con la oposición, sino también con ese freno que le podían tener sus familias? Y de hecho, Lervis, aportar, hay un trabajo maravilloso que realizó nuestro productor Vladimir Jiménez sobre los apuntes de Rosa Duarte, que hay un momento en que ella va como a pasarle algo de comer y le dicen, pero mamá, pero ¿por qué usted hace aquí? O sea, todavía ahí se ve como usted no puede estar aquí, usted está apretando la casa, pero usted no puede estar aquí. Sí, y es la mentalidad, porque no vamos a decir que el hecho de que la mujer no pudiera salir y participar era consecuencia de la ocupación haitiana. No, es que esa era la cultura de esas sociedades del siglo XIX, donde lo femenino se quedaba en el hogar. Y entonces para la mujer había muchas restricciones hasta en la vestimenta. Si tú te fijas, cuando vemos un retrato a mano de esas mujeres, tú no la ves ni siquiera sonriéndose. No. Ay, no. Había para la mujer todo un protocolo de recato y de posturas. Entonces salir a la calle no era muy, muy común. Pero sin embargo, había como lugares para las mujeres porque iban a misa, iban al mercado, iban a visitar enfermos. Entonces, esos mismos canales ella lo va a utilizar para conspirar. Excelente. ¿Entiendes? Entonces, por ejemplo, el día de la fundación de la Trinitaria era se celebraba el Día de la Virgen del Carmen. Entonces, era normal que haya gente en tu casa reunida, comiendo. Entonces, ya aprovecharon los mismos espacios para hacer circular la idea de la liberación. Yo creo que el hecho de que las mujeres, teniendo esos impedimentos, y el pueblo en sentido general tenía impedimentos para expresar libremente su deseo de libertad, si lo hicieron es porque había un alto nivel de conciencia social, de que se requería dar el paso y que ese paso implicaba sacrificios y implicaba también desafiar. Porque crear una patria no se hace solamente con teatro ni con poesía. Ellas estaban claras que si estaban elaborando los cartuchos, en algún momento podían disparar. Que cogían riesgo. Es posible. Y tenemos mujeres que sí participaron en algunas batallas
aunque no fueron la mayoría, pero tenemos, vamos a decir, representantes en esa parte, lo cual demuestra que había mujeres de todo tipo y que estaban dispuestas desde su realidad limitada por una sociedad que segregaba la participación femenina, pero que de todos modos ellas lograron romper esas barreras, lo cual denota su compromiso social. Yo no creo que ellas estaban pensando si eran hombre o mujer, yo creo que estaban pensando en que la patria debía ser creada, la república, y que estaban dispuestas a dar lo que ellas pudieran dar, ya sea el teatro, o ya sea dinero, o ya sea la motivación para que sus hijos o sus esposos pudieran hacer esa labor patriótica. Hoy creo que también la mujer sigue jugando ese rol importante de jugársela y de saber que también nosotras somos importantes para mantener esta soberanía en nuestro país. Nosotros nos vamos a una breve pausa y continuamos con más de Mirada Educativa. Gracias por continuar con nosotros en Mirada Educativa, un programa abierto, reflexivo e interactivo. Señores, y continuamos hablando de historia, continuamos hablando de mujeres que dieron su vida también para que hoy dijéramos que somos una patria libre e independiente. Maestra, hemos visto cómo las mujeres en ese contexto histórico donde se desarrolló pues la gesta independentista, pues desarrolló, luchó, cómo gestionó, cómo fue parte importante en la fundación de la Trinitaria, cómo ella era la vía de comunicación de nuestros héroes. Pero ¿qué pasaba en las afueras de la ciudad de Santo Domingo, en la parte rural? ¿Cómo también se dio esta gesta y cómo las mujeres, si la historia refleja algunas mujeres que también lucharon y se destacaron en esa zona rural de República Dominicana? Bien, la gestación de nuestra independencia a través de la Trinitaria fue hecho por jóvenes de la ciudad de Santo Domingo, ¿verdad? Donde está Duarte y esos muchachos, que así le llamaban los muchachos, pero ellos no podían hacer una independencia limitada a la ciudad de Santo Domingo, había que expandir ese movimiento. Entonces se van a hacer gestiones para que se integren a la lucha. Va a haber trinitarios en diferentes grupos que se van a sumar, y tenemos en El Ceibo, en Atomayor, tenemos en Santiago, Puerto Plata. O sea, hay toda una labor de difusión de la idea de la independencia. Entonces, por ejemplo, en El Ceibo está la esposa de Pedro Santana, doña Micaela de Rivera. Doña Micaela de Rivera y su hija Froilana Febles, si vamos a buscar mujeres, eran ateras, eran ricas, muy ricas, dueñas de hatos. Entonces ellas van a aportar tanto su ganado para las luchas, pero sobre todo dinero para comprar. Incluso se dice que doña Micaela de Rivera, la esposa de Pedro Santana, ella aportó para comprar la primera flotilla de los barcos de la Marina de Guerra. O sea que estamos hablando de una mujer de peso. Pero en las demás provincias, por ejemplo en La Vega, tenemos las hermanas Villa. Estas se van a destacar en la confección de la bandera, porque sus padres también están involucrados en la lucha. Podemos decir que la confección de la bandera va a sumar a muchas mujeres, porque una vez que se da la proclamación en el Santo Domingo, se va a replicar ese izar la bandera como símbolo de que hemos decidido separarnos y vamos a ser independientes. Entonces, en esa confección de bandera se van a destacar mujeres como las hermanas Villa en La Vega, y así otras. Como te decía, los nombres a veces no están muy claros, pero muchas de las actividades denominadas femeninas en esa época era la costura, es muy probable que las demás izamientos de bandera, también esas banderas fueron confeccionadas por mujeres. De hecho, aquí en Santo Domingo tenemos el caso de Concepción Bona, de María Trinidad Sánchez, que resaltan a la historia, y casi siempre que hablamos de la independencia nos ponen una mujer cosiendo la bandera.
sea, que se van a destacar. Si yo fuera como a clasificar las acciones, diría, tanto en el campo como en la ciudad, que la República Dominicana, que el término ciudad todavía le quedaba grande, porque Santo Domingo era lo que más reunía esa característica. Éramos una sociedad muy pobre todavía, una sociedad que Hostos, Eugenio Mera de Hostos decía, es una sociedad embrionaria, había que hacerlo todo. Fíjate que nosotros no teníamos una sola carretera, eran caminos mal estrechos, teníamos problemas de carencias de servicios de agua potable, energía eléctrica. O sea, si llamamos campo, éramos una sociedad muy rural, aunque la ciudad de Santo Domingo tenía esa característica urbana que venía manteniendo de hace mucho tiempo, pero que estaba en crisis. Entonces, las mujeres se van a destacar en la confección de la bandera, en hacer la bandera, aportando dinero, recolectando dinero también para la causa, en la filantrópica, en esa labor de asociación y de convencimiento, acompañamiento militar, porque el caso de Rosa Montaz, ella va a acompañar a Roberto Duvergé en las batallas que se van a dar en el sur, que fue donde realmente tuvo el epicentro fuerte de la lucha, de la guerra contra las invasiones, porque nuestra independencia tiene como esas dos etapas. Una es la proclamación, que fue un acto donde no hubo trifulca, y ya luego, a partir de marzo, justamente, comienzan las batallas, y en el caso del sur tenemos a Rosa Montaz. Es posible que en Asua muchas mujeres participaran, incluso un historiador mencionó que en ese camino hacia Ocoa muchas mujeres tiraron piedras al ejército haitiano. Obviamente tenemos que documentar eso, ver si realmente fue así, pero dada la característica de nosotros como pueblo y la mujer y ese deseo de ser libre, es muy probable que el hecho haya sucedido. Entonces tenemos mujeres que aportaron económicamente, que aportaron con sus ganados y que tuvieron vigilante la noche del 27 de febrero, y que luego que pase el proceso de independencia se van a integrar en algunas batallas. El caso de Juana Saltitopa, ¿verdad?, que le llamamos nuestra coronela, que se ha generado toda una leyenda que ya llega un poco hacia el mito de, por ejemplo, que ellas y otras más se destacaron llevando agua para enfriar los cañones en esa histórica batalla del 30 de marzo. El dato ha sido un poco cuestionado por la característica geográfica y lo que implicaba llevar agua, pero lo importante es que ella suena, alguna labor importante hizo ella y sus mujeres, y las mujeres que la acompañaron en esa batalla, una batalla que fue decisiva para definir el rumbo de nuestra independencia, porque aquí había sectores que no estaban de acuerdo con una independencia total. Entonces esta batalla fue clave para demostrar que queríamos ser independientes. Hay otra mujer que se considera importante en lo militar, aunque sea una labor de motivación, que se llama Petronila Grau o Petronila Gaú. Ella se destaca en la batalla de Sabana Larga. Entonces lo poquito que hemos visto de ella es que estuvo ahí, fusil en mano, motivando, y que estuvo presente. Pero de manera amplia todavía hace falta seguir buscando las fuentes para poder como completar esa labor de apoyo, esa labor militar, si en verdad hubo una labor militar mucho más destacada que el simple acompañamiento. Pero en sentido general hay que reconocer que estas mujeres fueron heroínas, al igual que los hombres, solo que su participación no ha sido bien aquilatada por esa historia negadora de la participación desde lo micro, y entonces solamente resalta el hecho grandioso. Pero ¿cómo llegamos a la independencia si no hubo una preparación, si no había reuniones secretas, si no se aportó dinero para comprar, si no, por ejemplo, hay que destacar una que a veces no la recordamos, que es María Gómez de Cova, María Filomena Gómez de Cova, porque ella trajo la flor que simbolizaba como la identidad de los trinitarios, que era una flor, un clavel. Entonces, ese gesto de María Filomena Gómez de Cova
también es importante porque los trinitarios se van a identificar con esa flor y eso le daba cierto símbolo, ¿no?, al grupo. Entonces cuando lo veían, bueno, Era una clave. Era una clave para ellos. Entonces ahí también estuvieron las mujeres dándole elegancia al proceso con esta distinción, lo cual demuestra que habían mujeres de diferentes clases sociales interactuando en esta lucha por la independencia y la soberanía nacional. Y que todas jugaron un rol importante porque desde la delicadeza de una flor hasta una fusil en mano, pues jugaron un rol importante en la historia de República Dominicana, así como cada día, cada una de las mujeres que salimos a batallar, mujeres guapas, profe, salimos a luchar nuestras propias batallas. Pero me gustaría en este momento que nos hablara un poco sobre el rol de María Trinidad Sánchez también, y cuál fue su papel en la proclamación de la independencia, y qué simbolizó, qué simboliza ella. María Trinidad Sánchez, nuestra gran mártir, heroína, ¿verdad? María Trinidad Sánchez, yo creo que su labor empieza con Sánchez, justamente el sobrino, porque ella se preocupó mucho en que Sánchez estudiara. Entonces, ahí comienza. La primera libertad es la educación, lo que te permite poder comprender el mundo. Entonces, ella fue una gran motivadora de Sánchez y motivándolo hacia la lectura, cuidando su formación. Y ya en el proceso independentista, pues ella va a estar presente, también haciendo guardia esa noche. Pero la labor importante de María Trinidad Sánchez se va a dar luego, porque Pedro Santana la va a acusar a ella de que ella estaba escondiendo a los trinitarios, porque hay que destacar que nuestra independencia se dio, pero habían sectores opuestos. Estaban unidos coyunturalmente porque la meta de mucha gente, de muchos sectores, era salir del dominio haitiano. Pero una vez que se logró esa meta, había un sector encabezado por Pedro Santana, por Bobadilla, que su propósito era buscar la anexión. Entonces ahí había una división. De hecho, los trinitarios no lograron tener el poder. O sea, nuestra independencia, esta primera república no fue dirigida por ninguno de los trinitarios. Solamente esa noche, en la primera junta gubernativa estuvo Sánchez, pero luego vino Santana, se le pasó el mando a Bobadilla. Cuando vino Duarte, le dio un golpe de estado a la junta y se coloca Sánchez, y vuelve Santana y le da otro golpe, y quedan los conservadores, que así le llamamos la historiografía, los conservadores dirigiendo en la lucha. Entonces, María Trinidad Sánchez es acusada de que ella está escondiendo a los que están conspirando para tumbar a Pedro Santana. Entonces, quizás Santana pensó que apresando a María Trinidad Sánchez, como era mujer, podía denunciar a ese grupo de conspiradores. Y ella misma era una conspiradora, entonces ella no denunció al grupo y prefirió que la fusilaran. Ay, sí. Entonces, eso dice mucho. Eso dice mucho de la valentía, y déjame decirte que cuando fueron a fusilar a María Trinidad Sánchez junto con otros hombres, incluso había otro hermano, otro familiar de los Sánchez, los hombres cayeron primero y luego la fusilaron a ella. Una manera intimidatoria de hacer que hablara, y no habló. Prefirió morir. Lo que ella pidió fue que le amarraran bien la falda para que no se le viera nada. Entonces, ese gesto de valentía lo dice todo de la mujer dominicana. Y Pedro Santana lo hizo el 27 de febrero de 1845. Fíjate que para conmemorar la independencia lo hace con la sangre de una mujer, de una madre. Entonces, ese símbolo de convencimiento, sacrificio, prefirió morir y no denunciar al grueso de los hombres y mujeres que estaban conspirando contra Pedro Santana. Así que el símbolo de lucha y de valentía lo representa en toda su expresión María Trinidad Sánchez con ese gesto. Y yo quiero destacar, aparte de esos símbolos que usted menciona también, un símbolo de la mujer dominicana que es el pudor. Sí. Y que quizás a nuestras niñas también debemos írselo inculcando. O sea, en los actos patrios, que no había escuchado ese dato, maestra, pero en los actos patrios destacan mucho las mujeres, pero en esta época que muchas cosas se han perdido, que rescatemos un poco el pudor
de la mujer y que se cuiden, que cuiden su cuerpo, para mí eso es un dato que realmente es importante. Lervis, Petronila nos daba un dato importante, la costura se le adjudicaba a las mujeres y probablemente por esto Concepción Bona tuvo en sus manos esa primera insignia tricolor. ¿Qué significó esto? Más allá de que la mujer sea costurera, que esté en manos de Concepción Bona. Bueno, yo dije costurera, que era muy común, pero realmente la mujer dominicana tenía muchas otras actividades, pero muchas eran costureras. Mira, la bandera se va a hacer después. La noche del 27 de febrero no le dio tiempo a coser la bandera. Este movimiento separatista fue un poco improvisado, porque aquí había un grupo encabezado por Báez que ya había firmado con el cónsul francés Levasseur para que nos ayuden a sacar a los haitianos, pero a cambio de que le demos la bahía y la península de Samaná. ¿Entiendes? Aquí la independencia tuvo que apresurarse un poco. Entonces, cuando los trinitarios se unieron con el grupo de la Reforma, que se logra derrocar a Boyer en 1843, Charles Gerard está creyendo que los trinitarios van a seguir unidos con ellos. Y lo que aprovechan los trinitarios es la crisis haitiana y comienzan a propagar la idea de la independencia. Entonces este plan Levasseur como que apresuró los planes independentistas y también la represión que va a ejercer Charles Gerard cuando llega en 1843. Entonces, en enero rápidamente los trinitarios que quedaron aquí, porque en esa represión sale Duarte y dos más de sus amigos, de los cabecillas de la trinitaria, entonces el movimiento queda en manos de Sánchez, de Mella y de otros y de Celestino Duarte. Entonces hay un poco de prisa. Se tienen que dar los aprestos de unificación. Mella logra que los hermanos Santana, Pedro y Ramón, se integren a la lucha y está Sánchez desesperado para que Duarte mande las armas. Entonces se va a dar un manifiesto el 16 de enero de 1844, diciéndole a la gente por qué hay que separarse de Haití. Insisto, separación, que así lo expresa el manifiesto. Entonces, en esa premura, la fecha de la proclamación no estaba pautada, estaba pautada para un poco después del 27, pero si no lo hacían en esa fecha, es probable que el grupo de Báez se adelantara. Entonces no dio tiempo de confeccionar la bandera, así que ahí esa noche se cogió la bandera haitiana y se le puso esa cruz. Se puede ver que los colores están los azules arriba y el rojo abajo. Entonces esto es un elemento importante que hay que destacar, porque cuando tú dices la independencia, que le dio tiempo a coser la bandera, ese proceso se va a ir después, ¿verdad? Bajo los ideales que va a traer Juan Pablo Duarte, y ya las banderas se van a ir acoplando o cosiendo bajo los lineamientos de Juan Pablo Duarte, que fue a su regreso, porque no estuvo presente, pero el símbolo de que sea la mujer que haga o que confeccione la bandera, para mí lo que demuestra es su integración, su participación y su dedicación también a la causa, es estar presente, porque hoy parte de nuestro patriotismo es muy simbólico. Entonces nosotros siempre tenemos una bandera en todas partes, a veces lo usamos de souvenir. Entonces es bueno que el pueblo dominicano en esas banderas vea las manos laboriosas de la mujer dominicana de esa época. Y que pusieron su talento al servicio de la patria. Bueno, y nosotros queremos seguir conociendo un poco más, pero tenemos que despedir a nuestra querida Petronila Dotel y saber que la historia, yo sé que en cada uno de ustedes ha cobrado un sentido diferente, escucharlo con ese nivel de sencillez y ese nivel didáctico en el que hemos escuchado a nuestra invitada. Muchísimas gracias, y nosotros también pues exaltamos la labor de Petronila Dotel como también una mujer de la patria, una mujer que en este contexto histórico también está haciendo patria. Maestra, muchísimas gracias, y nosotros no queremos dejarla ir sin que usted pues le pueda dar un mensaje a todas las mujeres dominicanas que cada día pues libran su propia batalla. Querer que se puede, saber que se pueda. Siempre ha habido mujeres
que desde la cocina, porque la primera labor nuestra es cocinar bien para tener hijos y hombres sanos. Desde el hogar hicimos patria, desde el fogón, desde la Puerta del Conde, hicimos patria en la escuela, porque luego de la Primera República nace una niña por ahí, Salomé Ureña, que va a descollar en la Segunda República, y será la educación nuestro escenario donde vamos a dar luz a la patria conciencia, a la patria histórica. En la Restauración la mujer también se fajó con los hombres a pelear por la restauración, la recuperación de la soberanía. Y cuando fuimos invadidos por Estados Unidos, también ahí aparece la mujer gavillera peleando por la patria. Y cuando la patria cayó en manos de la dictadura de Trujillo, la mujer también en el hogar comenzó esa labor de conciencia y también llegó al martirio, ¿no? Con la muerte de las hermanas Mirabal. Pero antes está Ercilia Pepín y está Abigail Mejía, que lograron el voto femenino, y está las mujeres de la Guerra de Abril. O sea que en los procesos bélicos, en los procesos educativos, en el proceso social, la historia en todas sus manifestaciones, está la mujer. Y hemos sido luchadoras, fajadoras, y hemos atendido muchas cosas al mismo tiempo. Entonces, la labor está ahí, solo falta que la historiografía la visibilice en los libros, en los textos, en todas las vías posibles para que se refleje que la sociedad dominicana marcha con el empuje de hombres y mujeres. Bueno, y a las mujeres maestras que siguen este programa Mirada Educativa, quiérete, ámate, valórate, porque nosotros desde EduMás así también te valoramos.